Saludos y buenas tardes. Le habla el licenciado Javier Ramos Rodríguez. La semana pasada yo estuve en esta misma plataforma de Facebook solicitándole a ustedes, a los seguidores que tengo, a los contactos que tengo tanto en mi página de Facebook licenciado Javier F. Ramos Rodríguez como en mi página personal, que si podían ayudarme a crear una serie de videos educativos sobre temas legales, y les pedí que me sugirieran temas que pudieran ser de utilidad para ustedes y para cualquier otra persona que le fuera de valor ese tipo de contenido. Así que nada, primero pues quiero agradecer a las personas que se tomaron de su tiempo para presentarme varios temas. Gente de Mayagüez, como María Coto, gente de Ponce, gente de Ceiba, gente de San Juan me escribieron y de diferentes partes, pero esos en específico me comentaron de varios asuntos que hoy voy a recoger en este primer video. Así que nada, entremos en materia. Este video yo voy a discutir dos documentos legales que vienen mucho a la oficina preguntando por ellos. Sobre uno de estos documentos, pues yo tengo una anécdota bien interesante y acojo esto de un caballero que vino aquí a orientarse. Cuando yo le presento este documento, él me dice: licenciado, ese papelito, me dijo él, es como mágico. Y es mágico. Y yo digo: ¿por qué usted dice eso? Bueno, es mágico porque aunque yo esté muerto, se va a escuchar mi voz y me tienen que obedecer. Pues ya usted sabrá que yo me refiero al testamento. Eso es uno de los documentos que yo le voy a explicar hoy a grandes rasgos, ¿verdad? Haciendo la salvedad que cada caso pues hay que verlo en su justa perspectiva, en sus particularidades, y en este video me limito a una orientación general de lo que consisten estos documentos notariales. Pero hay otro documento adicional que tiene el mismo efecto que decía este caballero, de que son documentos que son como mágicos, ¿verdad? Porque proyectan la voz y el deseo de una persona a pesar de que esté muerto, o sea, al futuro, aunque ya no exista, en términos del testamento. Pero otro documento que hace eso es el poder duradero. Pero en lugar de dejar su voz constar y pretender que sea obedecida luego de la muerte, pues sería luego de que advenga una incapacidad, o sea, que una persona que se quede incapaz mentalmente, que por alguna razón sabemos, ¿verdad? Personas mayores que ya están presentando síntomas de alguna enfermedad mental como Alzheimer, todo tipo de cosas, un derrame cerebral, ¿verdad? Cosas que pasan muy común, pueden dejar a una persona ajena a sus capacidades mentales para tomar decisiones que necesita tomar para administrar sus personas y sus bienes, ¿verdad? Así que estos dos documentos, tomando la anécdota esta como por ejemplo, pues tienen esa magia, ¿verdad? Ese papelito mágico que decía el Señor. El primero que les quiero hablar es el testamento. Y es que muchas personas vienen aquí preocupados por qué va a pasar con sus bienes luego de que ellos mueran. Preocupados, por ejemplo, si tienen un hijo que tiene unas condiciones especiales que necesita una atención, y a estos señores y señoras le preocupa el futuro luego de que ellos se vayan. Y una de las cosas que yo trabajo aquí es que siempre tratamos de combinar esos dos documentos. Yo les voy a explicar en breve por qué. Vamos a pasar primero a explicar lo que es un testamento. Un testamento es un documento donde usted va a establecer las condiciones para que sea repartida su herencia. Eso quiere decir que usted va a disponer qué se va a hacer con los bienes que usted posee hoy y en el futuro, al momento de lo que posea, al momento de su muerte, pues se recoge en una escritura pública. ¿Y qué es una escritura pública? Pues una escritura pública es un documento que se hace ante un notario. Ese documento pues tiene varios requisitos, y el primero de ellos es que la persona esté en pleno uso de sus capacidades mentales, es decir, que su mente esté bien, que el notario pueda hacer constar eso en la escritura, que el notario dé fe de eso. Otro requisito importantísimo que tiene un testamento, y yo le voy a estar hablando, ¿verdad? Estoy hablando del testamento en general. Existen tres tipos de testamento: el testamento abierto,
el testamento cerrado y el testamento hológrafo. En este video yo les voy a estar hablando del testamento abierto. Ese es el testamento que se hace ante el notario y el notario escucha, ve y entiende lo que usted quiere hacer para disponer de sus bienes en el futuro cuando usted muera. De igual manera, aparte del notario, como requisito indispensable de un testamento abierto, es que se haga ante 3 testigos idóneos. Eso quiere decir que cuando usted va a hacer un testamento, tiene que conseguirse 3 personas que sean testigos, que lo escuchen, que lo vean y que lo entiendan lo que usted va a decirle a ese notario y que el notario va a recogerlo en esa escritura pública. Así que necesita 3 testigos. Hay otra persona importante en un testamento abierto y es lo que se llama el albacea. El albacea es la persona que va a tener a su cargo ejecutar o administrar el caudal, los bienes que deje la persona que muera. Y el albacea lo que va a hacer es llevar a cabo la voluntad del causante según está en el testamento. ¿Está bien? Así las cosas, todo el mundo debe ser una persona de confianza, ¿verdad? Primero, que los testigos lo tienen que conocer, ver, oír y entender. Segundo, que si usted va a hacer un testamento, va a decir cosas íntimas suyas, va a hablar de sus bienes, de las cosas por las cuales usted ha luchado y va a disponer de qué se va a hacer con eso. Así que debería ser una persona de mucha confianza, que usted sepa que, ¿verdad?, que va a tener el respeto por usted y por lo que usted va a disponer allí. De igual manera, el albacea va a ser una persona de extrema confianza, o debería serlo. Hay otras alternativas, ¿verdad? Pero caso a caso, en términos generales, es una persona en que usted confíe para que lleve a cabo la última voluntad suya que constaría en el testamento. Se hace en lo que se llama una unidad de acto. Una unidad de acto quiere decir que en un momento, en una fecha, en una hora indicada, se estaría reuniendo el testador, 3 testigos ante el notario, en una ceremonia, un acto único, ¿verdad? Y en un momento específico, todos a la vez, ininterrumpidamente. Quiere decir que cuando se inicia el otorgamiento de ese testamento, pues no se rompe la unidad de acto. Nadie se va a parar para ir a chequear el celular, nadie se va a parar para ir al baño, nadie se va a parar para tomar agua, ¿verdad? Ese tipo de cosas, la ley exige que no se rompa la unidad de acto, o sea, que en un solo acto de inicio hasta el final. ¿Y qué se hace en esa lectura? Bueno, el notario se reúne con el testador, le dice, dígame, don José, ¿qué es lo que usted quiere incluir en ese testamento? Lo orienta sobre la legalidad, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas en que el Código Civil, la ley, establece que se divide las herencias, ¿verdad? Una vez eso está todo acordado, el notario lo recoge en un escrito, prepara la escritura. Una vez la tiene, es mi práctica, ¿verdad?, que la leo con el testador a solas para confirmar que eso es lo que él quiere, que él lo pueda leer. Y vamos entonces a ese acto de otorgamiento. Y es ahí donde frente al testador y frente a los testigos, el notario lee en voz alta 2 veces y los testigos y el testador tienen un derecho de leer ese testamento aparte de que el notario lo lea. Una vez lo tenga leído, el testador va a decir delante de toda esa gente, sí, esa es mi última voluntad, y se procede entonces a la firma. ¿Y quiénes van a firmar ese documento? Pues el documento lo va a firmar, primero que nada, el testador. El testador lo que va a hacer es que en cada una de las páginas donde está escrito ese testamento de la escritura, va a poner sus iniciales al lado de cada margen, el margen izquierdo de cada una de las páginas, certificando de que lo leyó, que sabe lo que contiene y que está de acuerdo. En la página final también pone sus iniciales y firma debajo del documento, debajo de lo último que dice el documento, estampa su firma completa. ¿Y quiénes firman después? Pues los testigos. Van a firmar los 3 testigos luego del testador al final del documento. Así las cosas, esas firmas las recoge el notario y el notario estampa su sello y su rúbrica. Y al final, debajo de las firmas de testador y testigos,
firma el notario con su signo, sello, rúbrica. Eso es lo que escribe el notario para dar fe de que eso fue el acto que se hizo ante él y está contenido en ese documento. De ese documento se prepara lo que se llama una copia certificada. Una copia es una copia fiel y exacta del testamento que se prepara con una certificación del notario que dice que tal día, tal hora, en tal lugar, delante de estos testigos, este testador hizo este testamento, lo otorgó delante del notario y yo certifico, o el notario certifica de que ese es el documento y que esa copia es igual al original. El original permanece en un libro que guardamos los notarios que se llama el protocolo. El testamento original, y eso se me quedaba, ¿verdad? Tiene como requisito que se estampe en él un sello de rentas internas de $1 en el original, de 50 centavos en la copia certificada y un sello de impuesto notarial por el valor de $1, tanto en la escritura original como en la copia certificada. ¿Qué pasa luego de eso? Pues se acaba el acto, ya sirve el testamento, ya está en función, es válido el testamento. Luego que se estampa la firma del notario, se le ponen los sellos de aranceles que les he dicho. ¿Qué pasa luego? El notario tiene una obligación de reportar o de notificar ese testamento al registro de poderes y testamentos en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Es decir, el notario tiene una obligación de escribir en un documento los detalles de ese instrumento público, ¿verdad? De esa escritura. Lleva el nombre de la escritura, qué clase de escritura, quién lo otorgó, quiénes fueron los testigos, últimos 4 números del Seguro Social, nombre de los padres y del testador y ¿verdad? La información que allí se requiere. Eso se envía al registro de poderes y testamentos. ¿Por qué es importante ese paso de que se envíe al registro de poderes y testamentos? Bueno, pues eso es importante porque cuando ocurre el momento de la muerte de ese testador, pues hay que averiguar si en efecto hay un testamento o no lo hay. Y la forma de averiguar si hay un testamento o no lo hay es pedirle una certificación a ese registro de poderes y testamentos mediante el pago de un arancel y mediante una solicitud escrita. Luego llega un certificado de que en efecto hay un testamento, que ese testamento es la escritura número tal más cual y que fue otorgado por el notario fulano de tal, en tal fecha, en tal lugar. Y eso da constancia, ¿verdad? Esa es la importancia del registro, para que no vaya a ocurrir que no se tome en cuenta la voluntad del testador luego del momento de su muerte. Es ahí donde se concreta esta cosa que este señor me decía de que es un documento mágico, porque cuando llega ese papel, se lee y ahí está la voluntad contenida, es la voz de ese testador diciendo lo que se va a hacer con lo que era de él. Bueno, eso concluye lo que son los detalles generales de un testamento. Claro, cada caso tiene unas particularidades, ¿verdad? Y hay que hacer unos ejercicios matemáticos, unos ejercicios, ¿verdad? De razonar cómo se va a dividir la herencia para que se haga dentro del marco de la ley, pero cada caso, ¿verdad? Se determina en la consulta privada con el notario, donde, ¿verdad? En secreto, en la privacidad de la oficina del notario, pues el testador le dice lo que quiere. Ahora bien, siempre que viene una persona con esta petición de orientación, ¿verdad? O una consulta sobre cómo hacer un testamento, o viene ya decidido a hacer un testamento, pues yo me encargo de orientarle sobre qué otro documento puede servirle para antes de que muera. ¿Qué pasa? Mucha gente tiene miedo de enfermarse y morir y que no queden claras sus cosas. Eso es una de las motivaciones mayores que tienen las personas para hacer un testamento, ¿verdad? Que la familia no pelee, que si deja todo por escrito, se evitan problemas futuros. Bueno, pues y eso es así en efecto, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Hay otros casos que a pesar de que hayan testamentos, pues se forman discordias que tienen que terminar lamentablemente en los tribunales. ¿Qué otro documento es importante? Pues mire, yo le digo, vamos a poner un ejemplo, don José. Don José, usted quiere un testamento, ¿verdad? Pero recuerde que ese testamento se hace válido o es efectivo luego que usted muera. Pero ¿qué pasaría? Por ejemplo, si usted en lugar de morir o antes de morir
quedara incapacitado mentalmente. ¿Quién va a determinar cómo se van a administrar sus cosas, sus bienes, su dinero, sus propiedades? ¿Quién va a los asuntos personales, a administrar todo lo, ¿verdad? Lo que sean los asuntos médicos, los asuntos económicos, los asuntos legales, ¿verdad? Todo tipo de responsabilidades civiles y el ejercicio de los derechos civiles. ¿Quiénes lo va a ejecutar si usted está incapacitado? Bueno, pues para eso existe una figura legal que se llama un poder. Y hay tres tipos de poder también. Según hay tres tipos de testamento, hay tres tipos de poder. Un poder general, que permite que una persona mande a alguien a hacer algo dentro de unos límites. Un poder especial que se hace para determinadas transacciones específicamente, si son bienes inmuebles, por ejemplo, para que alguien venda una casa mía por mí porque yo no puedo ir, pues se hace mediante un poder especial. Y está este tercer poder que se llama el poder duradero. Y ese poder duradero es el que yo coincido o le adjudico la misma cualidad que me decía el caballero, que es un papelito mágico. Bueno, es mágico ¿por qué? Porque imagínese que usted pierde la mente, pues no puede hablar. Pero con un poder duradero, su voz permanece luego de su incapacidad. Ok, vamos a hablar qué es un poder duradero. Pues un poder duradero es un documento, como hablamos del testamento, una escritura, donde el que hace el poder se llama poderdante. Poderdante porque da el poder. Y el que recibe el poder, al que se le otorgan las facultades, se llama apoderado. Es apoderado porque tiene el poder que el poderdante le dio. Lo recibe ese poder. ¿Y qué le permite eso? Le permite, número uno, que lo represente. El apoderado va a ser capaz de representar al poderdante ante las autoridades, los tribunales, las agencias de gobierno, los hospitales, los acreedores, ante todo el mundo, ¿verdad? Según los límites que establezca por escrito en ese poder duradero. Que administre, segundo, que administre sus bienes y su persona. Eso quiere decir que puede cobrar las rentas, puede ir a su banco, retirar dinero para beneficio del poderdante, porque recuerde que estamos asumiendo que está en una incapacidad mental donde no podría hacer nada de eso. ¿Cuáles son los requisitos de este poder? Bueno, el poder duradero tiene varios requisitos. Número uno, que la persona, nuevamente, como es una escritura, que esté dentro de sus facultades mentales, o sea, que esté capaz, que esté consciente de lo que está haciendo. El poderdante selecciona a una persona de su confianza y dice, pues mire, yo, don José, en pleno uso de mis capacidades mentales, estoy dando esta autorización a X personas, digamos que sea a Joelito. Mire, yo le voy a dejar este poder a mi compadre Joelito para que ejecute ciertas cosas. ¿Qué cosas podrían ser? Bueno, pues como les hablaba, puedes representarlo para manejar sus bienes, su persona, todas las decisiones que el poderdante decida darle. En mi caso, yo recomiendo que un poder duradero sea muy amplio y los escribo con una amplitud total, ¿verdad? Para que el apoderado pueda hacer todo lo que pudiera hacer el poderdante si estuviera bien. ¿Ves? Es para que el apoderado pueda actuar por mí. Yo, poderdante, le doy el poder a Joelito para que Joelito haga las cosas que yo de ordinario pudiera hacer. Ahora, es importante entender una cosa, ¿verdad? El poder duradero tiene la particularidad de que sigue vivo a pesar de la incapacidad mental que advenga al poderdante. O sea, yo, poderdante, le di este poder a Joelito para que hiciera ciertas cosas. ¿Y qué pasa? Póngale que le da un derrame cerebral al poderdante y no puede ya pensar. Pero en ese documento ya le había predispuesto que Joelito iba a poder hacer todas las cosas que yo le autoricé allí en esa escritura a pesar de mi incapacidad. Y eso se respeta, ¿verdad? Y con ese documento, o la copia certificada, Joelito va a ejecutar lo que sea necesario para llevar a cabo lo que dice ese poder, las autorizaciones que el poderdante le dio en ese poder. ¿Qué pasa? ¿Es ilimitado el poder duradero? Mire, no, el poder duradero no es ilimitado. Tiene algo bien importante, ¿verdad?
Porque imagínense, usted confía en una persona, pero hay gente que le falta la confianza, ¿verdad? En muchas ocasiones eso se ha visto. Así que la ley lo que dice es que este poder duradero tiene una protección especial. ¿Qué es lo que protege la ley? La ley protege la residencia principal del poderdante. No se le da poder para vender la residencia principal del poderdante. Es decir, el apoderado no se puede aprovechar y vender la casa del que le dio el poder. No la puede vender porque la ley establece que aunque esté incapacitado necesita un hogar, ¿verdad? Necesita dónde vivir. Y si fuera necesario, por ejemplo, el poderdante tiene que ser internado en un asilo, bueno, pues podría hacerlo, estaría facultado, pero esa facultad va a estar condicionada a que le pida permiso al tribunal. Entonces el apoderado tendría que acudir al tribunal con la copia certificada de ese poder duradero y decirle: tribunal, el apoderdante enfermó o por alguna razón se nos hace necesario para cubrir, por ejemplo, los gastos médicos, vender la propiedad que constituye su residencia. Y entonces el tribunal escuchará la prueba que tiene que decirle el poderdante, se citarán las personas que haya que citar, que el tribunal determine dentro de sus facultades, y puede entonces el tribunal autorizar la venta de la propiedad. El apoderado, ¿verdad?, tiene unas responsabilidades muy serias con el poderdante. En la escritura misma se va a establecer que ese apoderado, si se excediera de las facultades que le ha dado el poderdante, va a ser responsable en daños y perjuicios, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, aplica al poderdante o a cualquier persona que se vea afectado porque el apoderado vaya más allá de las facultades que se le han concedido en ese poder, pues va a responder ante la ley. Las formas en que acaba o se revoca o termina la vigencia de un poder duradero. Bueno, número 1, porque el poderdante lo deja sin efecto haciendo una escritura revocando el mismo. Número 2, por la renuncia del apoderado, ¿verdad? En el ejemplo que yo daba, yo le doy un poder a Joelito. Joelito lo puede usar hasta que él puede decir: no quiero más esto, renuncio a mi posición de apoderado de Javier, por ejemplo. También en caso de la insolvencia de la persona que da el poder, si queda insolvencia se anula el poder. De igual manera, si queda insolvente la persona que recibió el poder, el apoderado. Esa es otra forma, o esas son las formas en que termina la vigencia del poder. Bueno, en resumen, en este video he discutido para ti lo que es el testamento abierto, sus requisitos y el proceso que se lleva ante notario, así como las personas que participan en él. Lo mismo he hecho con el poder duradero. Pero más importante es que hayas entendido cómo estos documentos juntos trabajan para proyectar tu voz, tu voluntad, tus deseos, para en el futuro, en caso de que no puedas expresar tu voluntad, pues conste por escrito y se pueda obedecer según fue decidida por ti. Espero que este contenido haya sido de valor para ti. Te pido por favor que lo compartas con todos tus amigos y de tener alguna pregunta, escríbela en los comentarios y con mucho gusto yo voy a contestar. De igual manera puedes hacerme tus preguntas por inbox aquí en Facebook o Instagram. También estoy disponible para asistirte de manera privada en una consulta virtual a través de las plataformas Skype o Zoom, o en videoconferencia o por llamada telefónica al 787-379-6008, 787-379-6008. De esta manera podemos hacer una consulta legal definida de acuerdo y a la medida a tus necesidades. Y gracias por tu atención. Nos vemos pronto en el próximo video.